Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal, conocido como la Ley Real o los 10 Mandamientos, que es verificado para estos últimos días. Recordando que la doctrina de Dios es la doctrina de Dios, no es la doctrina de hombres, no, doctrina de Dios, en el cual ha permitido que el hombre, al tener un conocimiento en la doctrina de Dios, al tener un conocimiento, empieza a restaurar su mente, porque al inicio Dios lo hizo perfecto al hombre, pero cuando entró el mal en el corazón de Adán, empezó a conocer el bien y el mal, y el hombre más inclina a lo malo que lo bueno. Más le gusta participar el fruto del mal que del bien. Pero en realidad, al mirarlo desde un punto de vista, vamos a encontrar que es, por un lado, es beneficioso, porque de lo malo se aprende. Si no, ¿de dónde vendrían las experiencias? Pero es bueno también vivir en paz con uno mismo, no todo el tiempo no estar en pleno experimento o también practicando lo mismo, la misma rutina. El hombre fue creado para despertar y renovar siempre, como dice Pablo, el hombre tiene que renovar siempre su mente mediante el entendimiento. Mejor vamos a pasar lectura, al dar inicio. Dice Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, no os conforméis. Así que muestra la escritura, Pablo recomienda que nunca debemos ser conformistas, nunca debemos ser parametrados. Lo poco que aprendí, piense que lo sé todo. No, hay mucho que aprender. El conocimiento que se adquiere es como una gota en medio del océano, como dice Santo Salazar, que cuanto más entiende, más sabe, más bruto se vuelve. Y luego dice también otro proverbio, que lo poco que aprendió, no aprendió nada y se va a ir sin haber aprendido nada. Y porque dice Pablo, aquel que se cree ser algo no siendo nada, sí mismo se engaña. O sea, hay mucha profundidad, pero nos recomienda que no debemos ser conformistas con lo poco que hemos aprendido, lo poco que hemos entendido, no es suficiente, no lo es. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no debe ser la persona conformista, no solamente la parte espiritual, en la parte material. Si hoy día tienes algo, quieres mejorarlo, sigue trabajando para que obtengas mejor. Si hoy día tomaste una sopa, solamente una sopa, no había más bueno, mañana vas a comer un segundo. Pero nunca debemos ser conformistas. Estoy viendo más en la parte positiva que en la parte negativa, porque en la parte negativa, cuánto que empezamos y eso nos lleva a la ruina. Busquemos más al que nos lleva a la felicidad, a tener esa paz y esa tranquilidad. Entonces nos encontramos acá que la persona nunca debe ser conformista, conforme a este siglo, más reformados por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tenemos que renovar siempre, renovar, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces vamos experimentando, pero mediante tenemos que renovar. Esa es la base, renovar. Como dice en otra parte el apóstol Pablo, en Colosenses 3:10, revestidos de nuevo, ahora pues dejar el viejo hombre, que es decir, dejar las viejas costumbres, que nos trajo pues aflicciones, nos trajo tantos dolores, tantas inseguridades. Entonces, revestirse del nuevo, el cual por el conocimiento renovado conforme a la imagen de él que lo crió. O sea que tenemos que renovar siempre, tenemos que renovar. No podemos entrar al conformismo, tenemos que renovar. Y por eso dice Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar siempre, renovar. Siempre la renovación. Y si vamos, a medida que vamos renovando, también vamos adquiriendo mayor conocimiento, novedades, etc. Tenemos el ejemplo de un celular, para que tengan ustedes una idea, de un celular. Antiguamente,
aparecieron que nosotros le llamamos los famosos ladrillos, tremendos celulares. Y si es que había internet solamente a base de computadoras, pero ya pasa el tiempo, no se quedaron ahí, empezaron a sofisticarse, a modernizarse, crean bastante aplicaciones, o imagínense que tenemos todo en celular, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos de todo. Se va sofisticando, se modernizando. Si todo se moderniza, ¿por qué nosotros no nos podemos modernizar? Hasta en las ropas, ahí viene la modernización. Entonces, todo tiene que haber siempre renovar. Si todo se renueva, si en las cosas materiales, antes tuviste un pequeño televisor, ahora un plasma, etcétera, todo se renueva. Entonces, nuestra mente también tenemos que renovarlo siempre mediante el conocimiento, como dice el apóstol Pablo, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y como dijo anteriormente, no podemos ser nosotros conformistas, no debemos de conformarnos con lo poco que hemos aprendido. Siempre tenemos que seguir investigando. Y hablando de investigar, y hablando de analizar, porque en eso consiste la doctrina de Dios, y vamos a encontrar que al momento de practicar la doctrina de Dios, vamos a encontrar algo muy, muy saludable. Nos enseña a dominar nuestras emociones negativas. Eso, la base de controlar nuestras emociones negativas, esos impulsos violentos que a veces nos llevan hasta cometer un asesinato. Entonces, controlar esos impulsos violentos, esas pasiones del odio, los celos, la ira intensa, del placer. Entonces, tratar nosotros de controlarlo, porque Dios lo dispuso así. No es que uno quiere un consejo personal, no, es Dios le dijo así a Caín. Vamos a pasar lectura de esta parte. Génesis, lo voy a leer en versión latinoamericana, capítulo 4, Génesis 6, 7 y 8, 6 y 7 nada más. Yahvé le dijo a Caín: ¿por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a la puerta de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominarlo. Entonces, ese es dominarlo, someterlo, controlarlo. Esa es la forma. Y si yo no puedo, humanamente no voy a poder. Ejemplo, tenemos lo que pasó en el pueblo hebreo, en la tierra prometida. Humanamente no podían. Buscaban la ayuda de Dios y vencían a sus enemigos. ¿Por qué? Porque pedían el apoyo de Dios. Hoy en ese tiempo no puedo, entonces tengo que pedir el apoyo de Dios, tengo que pedir auxilio. A esto se llama invocar, pedir auxilio, así como Pedro, que se estaba hundiendo en el mar y le dijo a Jesús: sálvame, no me dejes que muera. Entonces Jesús va a ver que estaba en peligro, porque estaba pidiendo de verdad, de corazón, porque el hombre estaba en peligro, le extendió la mano y lo salvó. Y solamente le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero si Pedro no hubiera clamado, no hubiera pedido auxilio, se hubiera muerto ahogado. Pero no, pidió. Y él está presto, lo ayudó. Y así también nosotros estamos en peligro por un defecto negativo que tenemos. De repente somos demasiado apasionados a los celos, al odio, o otra cosa más, demasiado apasionados. Entonces pedimos el auxilio, o sea, pedimos auxilio en ese momento, pedimos: Señor, ayúdame. No permitas que estos espíritus negativos de tal me sigan flagelando, me sigan utilizando y después me dejen. Entonces, esa es la finalidad. Bueno, venimos desarrollando este hermoso tema, buscar a Dios en espíritu y en verdad, un mensaje que dejó nuestro querido maestro, que
que lo tengo con su firma y su sello. Y él mencionó concerniente de los famosos primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Ahí estamos avanzando, porque hemos aclarado varias cositas. Para llegar a este punto del primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, tenemos que entender a qué netamente se refería. Pero antes le quiero decir así, para comprender un poquito más. Cuando estaba en vida, nos hablaba en muchas oportunidades y nos decía que el primer cielo está el diablo y todos sus secuaces. Segundo cielo está desierto, no hay nada, está vacío. Tercer cielo están los ángeles y 2 a 3 kilómetros más arriba estaba el trono de Dios. Entonces siempre nos habló esa parte. Pero una y otra vez hablaba del famoso Armagedón, nos hablaba. Pero como hemos estado en la primera etapa de aprendizaje como alumnos, íbamos adquiriendo sus conocimientos hasta que llegó su tiempo y empieza a esclarecerse un poco más. Por ejemplo, dice así, voy a pasar lectura, una parte. Ahora entiendan la explicación. Hombre-animal es el primer estado del hombre. En este estado se lo explica de acuerdo a la letra, porque lo espiritual se comienza a entender cuando el hombre entra en el segundo estado. En el segundo estado allí se perfecciona un poco más para poder entrar al tercer estado. Entonces, luego dice, explico mejor sobre los estados del hombre. Ya dije que el primer estado es el hombre animal o también el primer cielo. Ahí se entiende en ese estado. El primer cielo es el primer estado del hombre, que viene a ser el estado animal. El estado animal quiere decir no tiene el Espíritu de Dios. Ayer estaba, a grosso modo, lo estaba comentando, de un hombre, de un padre de familia, que vino de muy lejos y sembró una viña, o plantó una viña y lo cercó de vallados, o sea, de vallas, lo cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y le dio a renta a labradores, y luego partió lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, o sea, el tiempo de la vendimia, envió sus siervos a los labradores para que le dieran su fruto, le dieran su parte que le corresponde. Pero ¿qué hicieron los labradores malvados? Tomaron a los siervos, a unos los hirieron, a otros los mataron, a otros los apedrearon. Y por segunda vez lo envía a sus siervos, pero el doble, o sea, doble que la primera vez. Hicieron lo mismo que lo primero. Los hirieron, los apedrearon, los flagelaron. Y a la tercera vez, o a la postre, dice la Escritura, que lo envía pues a su hijo. Y solamente dijo, ojalá que le tengan respeto. Pero los labradores, viendo que era el hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos a matarlo y tomaremos su herencia. Fíjese, ¿qué tal decisión de ellos? Matemos al heredero y tomemos su herencia. Listo, van a tomar su herencia. Pero luego dice nuestro Mesías, lo que estoy leyendo es en Mateo 21, 33 al 39, ahí está 21, 33 al 39, lo que estoy mencionando. Algo interesante acontece. Dice, ¿qué será cuando venga el dueño de la viña y lo matará a todos miserablemente? Y le dará a otros que le administren
la viña. Esa viña que estamos mencionando acá viene a ser el ser humano, es nuestro cuerpo, donde está lleno de inquilinos. Ese es el primer estado del hombre, el hombre animal. Está lleno de inquilinos, como es en Isaías 1:6. No hay una cosa sana, todo está lleno de heridas, de llagas, hinchazones, todo está dolorido. Y en ese tiempo nuestro maestro sacó un cuadro, el falso israelita, donde todo pecaba, todo, la boca, la nariz, los oídos, los ojos, todo pecaba. Claro que todo está invadido. Todo está invadido. Ahora, viene el punto fundamental. Cuando viene el dueño de la viña, dice, lo matará a todos miserablemente. Y para que acontezca este punto, no lo van a entregar fácil. Nos hacemos la imaginación para comprenderlo. Nos hacemos la imaginación del pueblo cuando salieron de Egipto, recibieron los mandamientos, y con Josué fue el ingreso a la tierra prometida. Pero la tierra prometida estaba poblado de 7 naciones. No estamos hablando poco, 7 naciones, como dice Deuteronomio 7:1 y 2. 7 naciones. No son 7 espíritus, son 7 naciones estaba en ese tiempo. Y para ingresar, cuando Dios le dice, ustedes van a ingresar a la tierra prometida que estaba poblado, porque es la tierra que le prometió a Abraham, Isaac, Jacob, la tierra de Canaán, estaba poblado de 7 naciones. Es como decir, por ejemplo, hoy hablemos de nuestro país. Nuestro país son 34 millones, creo, de habitantes. ¿Qué cosa tienen? Fuerzas Armadas. No, tenemos la aviación aérea, el ejército, las fuerzas policiales, tenemos los reservistas. Ahí nomás nos sacamos nuestra cuenta la cantidad que van a defender, para defender el país. Lo mismo tienen Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile. Estamos hablando solamente de nuestro país. Y para luchar contra todo, saquemos nuestra cuenta. Si hablamos de la tierra prometida, que es nuestro cuerpo, que está todo lleno de labradores malvados, fácil no van a entregar. O sea que porque ingresó fue el pueblo de Israel, inmediatamente dijeron, bueno, si Dios les ha dicho a ustedes que esta es su tierra, entonces pasen y tomen posesión. No le fue fácil, tenían que luchar duro, tenían que guerras y más guerras, que duró más o menos un promedio de 460 años para llegar a exterminar a todos los reinos. A uno de ellos todavía quedó infiltrado dentro del mismo reino. Entonces vemos que no es fácil como uno se puede imaginar. No fue fácil. Entonces, cuando viene el dueño de la viña, estamos hablando de la tierra prometida, porque la tierra prometida es el cuerpo. Los inquilinos que están dentro de nosotros salen al frente porque quieren quedarse con la heredad, o ya se quedaron con la heredad que no les corresponde. Como hemos visto anteriormente, matemos al heredero y nos quedamos con su herencia. Pues acá ya se quedaron pues con la herencia. Dentro de nosotros están plagados, llenos de inquilinos perversos. Ya está todo. Y dejarlo fácil no lo van a dejar. Por eso que cuando alguien le habla las cosas de Dios, inmediatamente salen al frente y rechazan. ¿Pero por qué rechazan? ¿Son ellos? No, son los que están dentro del hombre los que empiezan a rechazar, porque si saben que dan una cabida, van a perder la herencia que han tomado, posesión que no era suya.
No es otra cosa. A veces uno dice, pero tú le hablo la cosa de Dios y me rechaza. No es que te rechaza Él, sino son los espíritus perversos que están dentro del hombre, no permiten ingresar, porque si permiten, van a perder. Pero cuando llega su hora, hay un enfrentamiento, así como Josué se enfrentó primero en Jericó, al reino de Jericó, se enfrentó primero, pero Dios estaba con ellos. Y hubo un enfrentamiento de ejércitos. Y en la vida espiritual se le llama la guerra del Armagedón. Estamos hablando del primer siervo, donde está plagado de espíritus, de inquilinos perversos dentro del ser humano, y fácil no lo van a entregar a aquel que es dueño de la viña. Fácil no lo van a entregar porque se han quedado con la heredad. Entonces para eso surge una guerra que se le llama Armagedón, que Armagedón, su significado significa Megido. ¿Y qué es Megido? Guerra en la montaña. Y si hablamos de montaña, es el hombre, porque está escrito en Apocalipsis 16:16, y los congregó en el lugar en hebreo que se llama Armagedón. O sea, se congregan, se juntan para hacer frente. Entonces hay una guerra, un conflicto, como es en Apocalipsis 17:14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores, el Rey de los reyes, y los que están en él son llamados, elegidos y fieles. Entonces los que son elegidos y fieles, los que son elegidos, llegó su tiempo de reclamar su tierra, la tierra prometida, de reclamar su viña que le corresponde. Empieza la guerra contra los perversos, los labradores malvados. Empieza la guerra. Por eso cuando uno se congrega, y eso nos ha pasado a todos, no estoy llamando solamente a uno ni a dos, a todo, que cuando uno se congrega y empieza una guerra, y empezamos a llorar y no sabemos por qué lloramos. Hay algunos que duran hasta un mes llorando todos los días y no sabe por qué llora. Pero eso poco a poco vamos a desarrollar este misterio, que ese es el primer estado del hombre, el hombre animal, donde está el diablo y sus secuaces. Entonces, hacer esta guerra, así como en cada país tiene su presidente, sus fuerzas armadas, fuerzas policiales, empieza la guerra, se congregan para hacerle frente, no darle cabida. Como es en Apocalipsis 19:19, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Esto es una guerra de enfrentamiento. De esto lo que estamos hablando, esta guerra, como decía el apóstol Pablo en Efesios, esta guerra no es de carne a carne ni de sangre a sangre, sino contra los principados del aire, contra los reinos de este siglo. Entonces es una guerra espiritual. Juan el teólogo menciona algo similar en Apocalipsis 16:14, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, hay una guerra, un conflicto donde se reúnen, se congregan con un solo fin, de reclamar lo que no dejarlo libre a lo que ellos han tomado posesión como tierra para ellos. Por eso, como dice Miqueas 6:1 y 2, oí lo que dice Jehová: levántate y pletea con los montes, oigan los collados su voz, oíd montes fuertes, fundamento de la tierra,
el pleito de Jehová, porque tiene Jehová pleito con su pueblo y altercará con Israel. O sea que es un problema fuerte. Acá, amigos, el trabajo no es sencillo como nosotros nos imaginamos, no, este es algo más, poquito más amplio. Ahora, vamos a seguir analizando lo que dice acá. Y cuando hubo esa guerra, vamos a leer otro libro más para agregar, porque tiene que haber esos tipos de problemas, como ese en Mateo 24, 29. Y luego, después de la tribulación, esa aflicción de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su lumbre, las estrellas caerán del cielo y la virtud de los cielos serán conmovidas. No se refería pues al sol que se va a caer, a la luna. Al no se va a oscurecer el sol, la luna no va a perder su lumbre, las estrellas se van a caer del cielo. No, es algo figurativo nada más. Porque dentro de nosotros, como existe tantos adversarios, miles, pues tienen ahí, como dice, ahí cuando viene esa guerra, que ni el sol se va a oscurecer, o sea, no van a tener esa luz, ese poder, esa potestad más adelante. La luna no va a dar su lumbre, y las estrellas, estamos hablando de los grandes poderosos que dominan dentro de nosotros, van a empezar a caer uno por uno. Eso van a caer uno por uno. Para eso, para que surja esto, como dice, lo visto en Mateo, ¿cómo será cuando venga el dueño de la viña y lo matará a todos miserablemente? Ahí es cuando dice Mateo 24, 30, entonces mostrará la señal del Hijo del Hombre y vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. O sea, llega el tiempo de la liberación, en otras palabras. Viene el tiempo de la liberación, como dice en Isaías capítulo 13. Vamos a leer Isaías, vamos a esclarecer un poquito más. Isaías capítulo 13. Acá lo muestra como Babilonia, algo figurativo. Todo lo que aconteció antiguamente fue algo figurativo y en la parte espiritual se entiende un poquito diferente. Por ejemplo, acá hablamos de Babilonia, pues fue muy poderoso en esa época. Fue el árbol más gigante, todas las aves y todos descansaban, sombreaban, los animales sombreaban bajo su sombra. Era poder, muy poderoso hasta que Dios lo humilló, pero hace ver que acá dentro de nosotros es algo que es parecido como Babilonia, una fortaleza única, todos los espíritus negativos que están en la tierra prometida, invadida por todos los espíritus negativos, en otras palabras, y hace ver lo que va a surgir en esta guerra. Esta es la visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, contra Babilonia. En lo alto de un cerro pelado, coloquen una bandera, lancen gritos de guerra, háganle señas con la mano para que entren por las puertas de los príncipes. Yo os he dado órdenes a mis santos guerreros, a mis gentes alegres y gloriosas. He llamado a mis valientes para mi venganza. Escuchen ese ruido que viene de la montaña, como de una inmensa muchedumbre. Escuchen el ruido de los reinos o de las Naciones Unidas. Ella ve de los ejércitos que pasa revista al ejército listo para la guerra. Yahvé y los defensores de su casa lleguen de lejanas tierras más allá del horizonte para arrasar toda la tierra. Griten pues, se acerca el día en que Yahvé Todopoderoso lo va a destruir todo. Por eso, sobre los brazos caerán sin fuerza, a todos los hombres se les para el corazón, de puro susto comienzan a temblar y a sentir dolores, y se retuercen como mujeres que dan a luz. Se miran unos a otros, sus rostros están ardientes como brasas. Ya llega el día cruel de Yahvé, con furia y rabia inmensa, para dejar la tierra hecha un desierto y acabar todos los pecadores.
Las estrellas del cielo y sus constelaciones no alumbrarán más. El sol se oscurecerá desde que aparece y la luna no enviará más su luz. Voy a castigar a todo el mundo por su maldad y a los impíos por sus crímenes. Acabaré con el orgullo de la clase alta y humillaré la soberbia de los dictadores. Haré que los hombres sean más escasos que el oro fino y no se hallen más en el oro de Ofir. Por eso temblarán los cielos y la tierra se moverá de su sitio al ver el furor de Yahvé de los ejércitos cuando estalle su cólera. Entonces, como cabrita asustada, como ovejas que andan sin pastor, cada uno se volverá a su pueblo, huirá a su patria. A todos los que encuentren los traspasan, y a todos los que apresan los acuchillan. Sus hijos son aplastados ante sus mismos ojos, sus casas saqueadas y sus mujeres violadas. Miren cómo yo empujo contra ellos a los medos que no se les interesa por la plata, que desprecian el oro. Sus arcos echan a tierra, los jóvenes ni siquiera producen sus frutos. Entre las montañas miran sin lástima a los niños. Entonces vemos como una especie, una poesía, lo que pasó en ese tiempo de Babilonia. Acá hace ver esta guerra crucial cuando uno está el tiempo para congregarse. Entonces viene las fuerzas negativas, las fuerzas en el mal, hacen el frente a las fuerzas del bien contra el Cordero con todo su ejército, porque esta es una guerra, como dije anteriormente, es la guerra del Armagedón. O sea, no es fácil, como uno dice, bueno, te congregas, no es fácil. La historia lo dice, y aparte de la historia, vas a la parte espiritual, te encuentras con esta novedad. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 6, 12 a 17, miré cuando el Cordero abrió el sexto sello, y aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso todo como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, todo monte y las islas movidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondadnos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira es venido, ¿quién podrá estar firme? Apocalipsis 12, 6, 12 a 17. O como dice también Apocalipsis 14, 14 al 20. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una voz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su voz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduros sus uvas. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta el freno de los caballos por 1600 estadios. Fíjese cómo es esta guerra. Yo sé que para algunos de repente no me están entendiendo, medio aburrido es, pero ese es el punto que estamos analizando, que la tierra prometida es el hombre. La tierra prometida es el hombre. Esta es la viña, y esa viña está plagado, lleno de adversarios. Por eso dice, en el primer cielo,
está el diablo con todos sus secuaces, porque la tierra es el hombre. No estamos hablando del globo terráqueo de todos los seres humanos, no. Porque usted va a la escritura, encuentra el mensaje un poquito diferente, como ese de Génesis 2:7, que Dios lo formó al hombre del polvo de la tierra y le alentó un soplo de vida y fue un alma viviente. Y luego le dijo, de polvo eres, de polvo fuiste tomado y a polvo volverás. O como dice en Eclesiastés 12:7 también, el espíritu se regresa a Dios que le dio y el hombre de polvo es, otra vez regresa a ser polvo. Entonces estamos hablando que la tierra es el hombre. Y dentro del hombre, que es la tierra prometida, está plagado de puros espíritus negativos, de puros espíritus que se han tomado la molestia de ser posesionarios de esta tierra prometida, que es nuestro cuerpo. No hay una cosa sana hasta que llega su tiempo donde el dueño de la viña viene a reclamar. Por eso dice, hay una guerra. Hemos visto en Apocalipsis que viene a pelearse. Hay un enfrentamiento entre ambos bandos. Un enfrentamiento tal como estamos viendo acá. Porque el tiempo, echa tu voz, le dice, porque el tiempo es llegado. O sea, llega su hora de la persona que tiene que ser el que es elegido, el que está señalado para servir a Dios. Viene y empieza la guerra dentro de él. Hay una guerra tremenda. Mira lo que dice Jeremías 25. Mejor vamos a leerlo, lo que dice Jeremías 25. Jeremías capítulo 25. Vamos a leerlo. 25. Dice así. Desde el 25, desde el 14 vamos a leerlo para comprenderlo. Lo que profetizó Jeremías contra todas las naciones. Estamos hablando contra todas las naciones. No estamos hablando de las naciones del mundo, sino contra esas naciones que están dentro de nosotros, que son 7 naciones. Pues bien, caerán bajo el dominio de otras más poderosas y de grandes reyes, y les pagaré según sus actos, según su obra hicieron sus manos. Yahvé Dios de Israel me habló de esta manera: toma esta copa de vino y pásela a todas las naciones a lo que voy a enviar, para que beban, se mareen y se enloquezcan al ver la espada que voy a lanzar contra ellos. Recibí la copa que me entregaba Yahvé, y se la di de beber a todas las naciones que me ordenó visitar, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, sus reyes, sus príncipes, para que queden hechos una ruina, un espanto, una payasada, una maldición, como lo está ocurriendo ahora. A Faraón, rey de Egipto, con sus ministros, sus príncipes, sus pueblos, y a todos los países del occidente, y a todos los reyes de Eus, y a todos los reyes de los filisteos, Ascalón, Gaza, Ecrón, y a lo que queda de Azoto, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón y a todos los reyes de las islas que están al otro lado del mar, a Dedán y a Tema, a Bus, a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes del occidente que viven en el desierto, y todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam y a todos los reyes de Media, a todos los reyes del norte, los que están cerca de los que están lejos, uno detrás de otro, a todos los reinos que existen sobre la tierra. El rey de Babilonia beberá después de ellos. Y les dirás: esto les comunica Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel. Tomen, emborráchense, vomiten, caigan al suelo sin poder levantarse al ver la espada que dirigiré contra ustedes. Y si se niegan a tomar la copa que tú les presentes, les dirás de nuevo: esto les dice Yahvé: ustedes tienen que beber, porque la ciudad que lleva mi nombre es la primera que empezó a castigar, y ustedes quedarán sin castigo. No, porque yo mismo dejaré caer la espada contra todos los habitantes de la tierra, dice Yahvé de los ejércitos.
Y tú les comunicarás todas estas cosas y le dirás, ruge Yahvé desde lo alto y grita desde su santa morada, ruge con fuerza contra su corral y lanza gritos como los que pisan la uva en el lagar. A todos los habitantes de la tierra, hasta el fin del mundo, ha llegado el eco de su voz, pues Yahvé abre el proceso de todas las naciones, pone pleito a todo mortal y a los impíos los condena a la espada, dice Yahvé. Y añade Yahvé, la catástrofe se extiende de nación en nación y una tempestad inmensa estalla desde los confines de la tierra y las víctimas de Yahvé se extenderán del uno al otro del extremo de la tierra. No serán lloradas, ni recogidas, ni enterradas, sino quedarán tiradas por el suelo como guano. Pastores, lancen alaridos y griten, revuélquense en la tierra, dueños del rebaño, porque ha llegado el día de la ejecución de ustedes y a su dispersión, en que caerán como carneros escogidos. No habrá salvación para los pastores, ni escapatoria para los dueños. Escuchen los gritos de los pastores y los alaridos de los dueños del rebaño, porque Yahvé ha destruido el pasto, ya no hay nada, no hay vida en los potreros verdes, por el ardor de la cólera de Yahvé. Como el león ha dejado su guarida, y ante el ardor de su cólera, la tierra se ha convertido en un desierto bajo los golpes de la espada destructora. Fíjese cómo es esta guerra. Por eso se llama la guerra del Armagedón. Es una guerra, como vuelvo a repetir, no estamos hablando las guerras de naciones, sino estamos hablando las guerras dentro del hombre. Cuando ya llegó nuestro tiempo de convertirnos, va a ir una matanza tremenda, como acabamos de leer, que no pueden ni enterrar sus muertos, ni llorar por sus muertos, serán por estiércol, dice, sobre la faz de la tierra, y la tierra se quedará desierta. Entonces ahora sí comprendemos que el primer estado del hombre es el hombre animal, donde él vive el diablo, todos sus secuaces. Por eso es que el hombre es terrible. Pero una vez que se convierte, como dice, la tierra queda desierta, después hubo esa matanza, toma posesión el dueño de la viña, porque dice, le dará a otros que le administren su viña. Toma posesión. Ingresamos al segundo cielo, como dice, la tierra quedará desierta, porque dice, en el segundo cielo no hay habitantes, no lo hay, todo es un desierto, no lo hay. Ahora sí se comprende el primer cielo, el primer estado del hombre, y el segundo cielo es el segundo estado del hombre. Falta aclarar el tercero. Por eso dice acá, vamos a leer una parte antes de continuar. Dice, explico mejor. Ahora entiendan la explicación. Hombre animal es el primer estado del hombre. En ese estado solo se explica de acuerdo a la letra, porque lo espiritual se comienza a entender cuando el hombre entra en el segundo estado. O sea, mientras el hombre no entra al segundo estado, no va a entender el primer estado. En el segundo estado allí perfecciona un poco más para poder entrar en el tercer estado. En ese estado alcanzaremos la mente de Cristo, como es en Efesios 4:13, donde aquí recién se conoce la verdad, y esta verdad los hará libres. San Juan 8:32. Asimismo conocen ustedes los misterios ocultos, ya cuando entras al tercer cielo. Colosenses 1:26. Al decir misterios ocultos quiere decir que no están escritos aún en la Biblia. Explico mejor sobre los estados del hombre. Ya dije que el primer estado era el hombre animal, o también el primer cielo. Así se entiende en ese estado, se refiere de acuerdo a la letra, y al entender de acuerdo a la letra mata, porque se decía que en el primer cielo no hay vida.
O sea, en el primer cielo no hay vida, no lo hay. Y hemos esclarecido sobre este tema. Dice en el segundo cielo, el segundo estado del hombre, donde no hay nada, es el hombre terrenal, llamado también el segundo cielo. En el segundo cielo tampoco hallamos la vida eterna, pero cuando entra en el segundo cielo ya comenzamos a entender a lo espiritual un poco más. Como ya no hay nada, toma posesión. El dueño de la viña toma posesión, así como el pueblo de Israel ingresó, empezó a tomar posesión de su tierra, que Dios le había prometido a sus padres. Acá también la tierra prometida, que es el hombre, viene, como dice, Cristo viene con todo ese ejército ordenado por Dios, empieza la guerra, hay una matanza tremenda, y después de esa matanza empieza a tomar posesión el dueño de la viña, y después de esa matanza todo queda en silencio, que viene a ser el segundo cielo, el segundo estado del hombre, donde no hay nada, porque han muerto un montón. Después ahí vamos ya preparándonos para entrar al tercer cielo, y eso lo explicaremos la próxima semana. Por ahora, si te parece bien nuestro mensaje, danos un me gusta y comparte con tus amistades nuestro agradecimiento por anticipado, y no te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.